Bien. ¿Qué es lo que tendríamos que poner en la hipótesis? Yo voy escribiendo lo que ustedes me dicen. Circunferencia de centro O y radio R. Bien. Muy bien. Puedo poner de BA. centro, espera, puedo poner de centro O y radio R, o puedo en vez de R, si quiero, pueden empezar a usar así una letra, por ejemplo, poner O, B o OA como radio, ¿sí? Esto también nos podemos acostumbrar. Ya que tenemos puntos en la circunferencia, podemos poner algunos de los radios de la circunferencia. Sí, ¿qué más? Buenísimo. BA, diámetro. ¿Sería Bien. mi diámetro? Sí. ¿O cuerda mayor? Está bien. EF sería la cuerda menor. EF cuerda. Sí. Y mi tesis sería que BA debe ser perpendicular a EF. Perdóname, ¿eso es lo que tenés que averiguar, que es perpendicular, o eso lo sabes como dato? Lo sé como dato, porque Entonces, ¿va en la hipótesis o en la tesis? En la hipótesis. En la hipótesis. Entonces, espera, vea perpendicular a EF. A EF. Bien, ¿algo más? No, ahí me quedé. Bien. Después, si hay algo más, lo agregamos. La tesis. Que FD, el segmento FD, es congruente con el segmento DE. Bueno, ahí voy. FD. Perdón, yo es congruente con ED. Y ahí paro un minuto, porque falta tesis. Pero a ver. Voy diciendo todo lo que ustedes me dijeron que estaba bien. Y para que, aparte, aclarar cómo lo voy escribiendo. Hipótesis, circunferencia de centro O y radio OB o radio R o radio A, lo que quieran. ¿Sí? Y el radio A con segmentito, porque es un segmento. Después, BA, el diámetro. Perfecto, va con segmento. EF, cuerda, va con segmento. Por ahora, cualquier cuerda. Pero ahora sabemos que esa cuerda es perpendicular al diámetro. Y acá lo pongo sin segmentito arriba, porque hablamos de perpendicularidad cuando hablamos de rectas. Tanto paralelas como perpendiculares, hablamos de rectas. El segmento BA y el segmento EF están incluidos en las rectas BA y EF. Acá lo pongo sin segmento. ¿Quedó claro eso? Bueno, seguimos con la tesis. Me dicen que FD es congruente con DE. Acá hay algo que me perdí, porque supónganse que yo no veo el dibujo. Cuando yo escribo tesis, hipótesis, con todo lo que está escrito yo tendría que tratar de armar algo. Pero yo el punto D no lo tengo acá escrito, no sé dónde está. Podemos poner entonces AB divide a la F. ¿Podemos poner eso? Hay que poner que BA interseca a F en el punto D. Ahora me gustó más. Es la intersección entre las dos segmentos. Acá puedo poner segmentos, no hay problema. BA Sería... intersección. Eso va en la hipótesis. ¿Sería igual al elemento D? Ahí se los estoy escribiendo. Ahí va. A ver, yo les di tiempo. Denme a mí tiempo. Bueno. Qué apresurado. No, está bien, no hay problema. No me equivoqué. Ahí va. El segmento BA, intersección, el segmento EF va a ser el punto D. Porque si yo no lo tengo escrito en la hipótesis, no lo puedo usar en la tesis. ¿Me explico por qué? Porque no sé dónde está D. Si yo tuviese que armar el dibujo con lo que está escrito acá,
no sabría dónde poner el D. ¿Está? Por eso va en la hipótesis esto. Por eso había dejado yo el espacio. No, yo te estaba hablando, perdóname, yo me equivoqué, te estaba hablando de la tesis, disculpa. No, en la tesis no, porque eso no es que no. A ver, si ustedes, si ustedes tienen dos cuerdas y se intersecan las cuerdas, eso es un dato conocido, no es que no lo saben. No, yo pensé que ya estabas hablando de la tesis, por eso te decía, sí, Ah, claro, no podemos poner cosas afuera. ¿Afuera de dónde? ¿En la demostración? Afuera de la demostración, sí. Se puede poner. Lo que pasa es que si vos ponés la tesis así, no te queda en el aire. No sabes de dónde es el punto D. Conviene ponerlo en la demostración, en la hipótesis. ¿Sí? Sí. Está mejor. Queda más lindo. Digamos como que virtualmente tenemos más permitidos, pero ya que se puede hacerlo bien, lo hacemos bien. ¿Les parece? Yo les estoy explicando el por qué estoy pidiendo que lo hagan así, nada más, porque así está todo armadito y lo tenemos ahí. Ahora sí, falta una tesis. ¿Qué otra cosa decía el enunciado? Que el arco AE es congruente con el arco AF. Puede ser. Voy a buscar colores. Perdón, yo anoté otras letras, por eso estoy viendo ahora el gráfico, ¿viste? Anoté al Está revés bien. la B con la A. ah, sí. Estas son las otras dos tesis que faltaban. Que el arco BF es congruente con el BE y el arco FA es congruente con el EA. Porque esa cuerda lo divide a la circunferencia en arcos. ¿Sí? Entonces podríamos demostrar la congruencia de los dos, la que les resulte más fácil, más sencilla. Y después, por diferencia, sacamos la otra, no hay problema. Pero no tenemos que ponerlo en la cuerda. ¿Qué? ¿A dónde tenés? No, perdón, no pensé que tenía volumen. Yo estaba pensando en mostrar, pero digo, ponemos lo de los EF, ED igual a F a DF y pones el Todo esto es arco tesis. E a BF y los otros arcos los grandotes, digamos. FA y Sí. EA. En realidad, si pones los rojitos solos, ya estaría el ejercicio, no hay problema, porque el otro sale directamente. Pero como Mateo me dijo FA y ED, también se puede demostrar eso, no hay problema. O sea, él tenía distintas las letras, pero son dos arcos determinados por la cuerda, eso está bien. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, Tenés ahora ¿eh? tenés la opción, disculpa que te moleste. Tenés la opción de, por ejemplo, vos lo ves así, no solo porque elegimos los chiquitos, por el tema de, no sé por qué, pero tenés la opción de demostrar del lado del FA y el EA, en vez de demostrar el DB o FB. Elegís lo que quieras. Lo que pasa es que para demostrar el grande es más difícil. No, seguro, pero pregunto por lo que pusimos en la P. Sí, se puede demostrar cualquiera de los dos. Gracias. No es que es más difícil, como sí. Tenés que hacer un pasito más. Bueno, ¿qué se les ocurre que podemos hacer acá? ¿Profe? Sí. Yo lo pensé trazando las cuerdas, ¿no? De la B y la BF. Bien, ¿y qué se te ocurrió? Como BD
es perpendicular a FE por propiedades de triángulos isósceles, es ¿Por altura qué? porque pasa por el vértice. Perdón. ¿Cuál sería la propiedad de triángulo isósceles? ¿Cómo sabés que ese triángulo es isósceles? Porque el segmento BD es perpendicular a FE y pasa por el vértice, entonces es altura. La altura correspondiente sería. Ah, no. Ahí está, ya. Este segmento es perpendicular, Y no, ¿sí? sí. Y no es isósceles el triángulo. Tendría que probar que D es punto medio para que sea. Es que esa es la tesis. Listo. ¿Está? Sí. Me encanta que siempre hay alguien que le gustó lo de isósceles y va por isósceles, ¿no? Pasa siempre. Pero se podría hacer, pero en este caso me faltan elementos para poder decir que ese triángulo es isósceles. O sea que no podemos utilizar esos triangulitos que se formaron. Podés usarlos, pero no tenés los elementos suficientes todavía. ¿Sí? Perfecto. Y si usamos el sector angular, ¿Cuál? B o F, E o B. Capaz una gansada lo que digo, ¿eh? No importa, de gansadas está hecho el mundo. Ok. Perdón, ¿y estos los dejo o los saco? Yo lo saco. ¿Vos los sacás? Bueno, los vamos a esconder porque tampoco están tan mal. No, lo escondo un rato. Lo escondo un rato, me dice. Espera que no sé qué estoy haciendo. ¿A dónde está eso? Ahora sí. Ahí está. Entonces ahí tenemos dos sectores angulares. Pregunto, ¿se puede hacer? Todo se puede hacer. ¿Vos decís estos sectores angulares? ¿Eh? ¿Y son iguales? ¿Son congruentes? ¿No tendríamos, profe? Sí. ¿No tendríamos que usar los radios? Esos son los radios. OF y OE son radios. Pero yo digo, como yo decía usar los sectores angulares, entonces ahí sí que se formaron No, los yo me refiero a trazarlo, a formar como una recta. No sé a dónde, Walter, la recta. ¿Qué radio querés trazar? A ver, decime. El radio EA. EA no es radio, es cuerda. Mirá, esto es una cuerda, no es un radio. Ah, cierto. ¿Sí? El radio tiene que partir del centro de la circunferencia. Ese no. No podemos usar Estos ángulos por ahora no sabemos que son iguales. frustrada. No. Sí, Entonces, a ver, tendrías que tratar de demostrar que son iguales, que son congruentes. bueno, por eso yo decía Yo sé, María Eugenia lo va a hacer por isósceles y otro lo puede hacer por comparación de triángulos. Claro, por ejemplo, la comparación de dos triángulos, ¿puede ser o no? Puede ser. Encontrar los elementos. Profe, Sí. yo voy a hacer lo mismo que María Eugenia, pero lo voy a cambiar en triángulo. En vez del triángulo de F, voy a decir lo mismo, pero con F o E. Bien. Estoy segura que es isósceles porque FO es radio y EO también es radio. Perfecto. ¿Y? Entonces, como BA es perpendicular, pasa... Ay, me perdí. También va a ser mediana y altura
No, pará. Me perdí un paso que me olvidé. Ah, Pero yo, vos me dijiste que esto es perpendicular. Entonces yo te Sí. estoy tratando de poner acá el angulito que es perpendicular. Para que te quede grabado. ¿Sí? Ahora sí. Bien. Por ahora me dijiste que FO es congruente con EO. Por ser radios. Bien. Entonces es un isósceles. Bien. y si es isósceles, DO o BO, ya no sé cómo decirlo, también va a ser mediana, altura. ¿Por La qué? altura del triángulo sería. Sí, Pero pero por a ver, despacito, Eliana, me tenés que justificar uno para poder decir que cumple con todo. ¿Qué es bisectriz? No sabemos. ¿Qué es mediana? No sabemos, porque si no estaríamos asumiendo que FD y DE es congruente Pero y es es lo que altura. tenemos que demostrar. Ahora sí, es altura. ¿Por qué? Eso es lo que me olvidé. Eso es lo Porque que quería decir. Está bien, de a poquito, no hay Por problema. el triángulo Es altura del porque triángulo isósceles. es altura de este triangulito isósceles porque parte del vértice y acá estamos seguros que son ángulos rectos, que es perpendicular. Sí. Sí, por hipótesis. Sí. Ahora sí. Entonces, OD es altura y al ser altura, ahora sí, es mediana, mediana, mediatriz y bisectriz. Perfecto. Entonces, si es mediana o mediatriz, podemos decir que FD y DE son congruentes. Ahora no podríamos preguntar. Sí, No pod- dale. no pregunto. Dale, pregunta. Y OE son radios, o sea que son iguales. Sí, Congruentes, perdón. Son sí, congruentes. Y DO es lado común, sí. congruente. Entonces son por tres lados iguales, por criterio de, ¿no? ¿Perdón? ¿Tenemos los tres lados iguales? Yo lo No. estaba pensando por cuarto criterio. Tres por los Que- criterios, que son tres, o sea, el DO es común y Por este cuarto. que son igual, son congruentes también. Estaba pensando en eso yo. Bueno, espera un minuto, lo aclaramos, lo redondeamos. Si vamos a hacer la comparación de los triángulos, FO es congruente con OE por radio, OD Sí. es congruente con OD por propiedad reflexiva de la congruencia, y el ángulo que tenemos es precisamente el FDO y el ODE, que sabemos que son los dos rectos, porque por hipótesis la cuerda es perpendicular al diámetro. Entonces tenemos dos lados, este, y el ángulo opuesto al mayor de los lados. Es, como dijo Mateo, el cuarto criterio de congruencia. Entonces ahí podemos saber que el segmento FD es congruente con el DE. Perfecto. Entonces lo hicieron de las dos maneras, por isósceles y por comparación de triángulos. Me encantó. ¿Eh? Ahora se llegó la cuerda. Bueno, pará, de a poquito. ¿Cierto? Ahora hay que demostrar los arcos, no las cuerdas. Sí, sí, me- Yo hago una pregunta. ¿DF es cuerda? Sí. bueno, la mitad de la cuerda. Sí. Es un segmento que es la mitad de la cuerda. Los que me dijeron sí. Que une el Quiero que diámetro me... ¡Cállate un minuto! A los que me dijeron sí. Quiero que me definan lo que era una cuerda. Yo pregunté si D, de dedo, F, era una cuerda. Este segmentito era una cuerda. Y dos personas dijeron sí.
Yo escuché F, profe, no DF. Ah, bien, entonces cuento. DF no es una cuerda, porque una cuerda tiene dos puntos pertenecientes a la circunferencia y D no pertenece a la circunferencia. Es común que digan que DF o DE es cuerda, por eso preguntaba. En realidad esto no es una cuerda, BF sí va a ser cuerda, o BE con B, puse dos letras que se parecen. Entonces, que quede claro que DF no es cuerda. Porque es común en este ejercicio que digan, como DF es congruente con DE, entonces los arcos son congruentes, y eso no está bien. Bien. Pueden continuar pensando. Profe, Sí, ya puedo decir porque creo que ya lo encontré. a O sea, ver. con lo que anteriormente nosotros habíamos demostrado, yo lo hice por comparación de triángulos, entonces obtengo que el ángulo FOD es congruente con el ángulo DOE. Ujú. Por entonces, como nosotros habíamos dicho, por definición de a ángulos centrales, perdón, porque este concepto me es difícil apropiarlo, a Está ángulos bien, está centrales bien. se oponen arcos congruentes. Perfecto. Ángulos Sí, sí. centrales congruentes se oponen arcos congruentes. Perfecto. Está bien. No te resultó difícil, está perfecto y es muy común que cueste y que se salteen pasos. Así que está bien todo lo que dijiste. Como comparamos los triangulitos anteriormente y dijimos que todos los elementos eran congruentes, entonces ya pudimos decir que el ángulo FOB y el ángulo DOE son congruentes, y entonces a sectores angulares centrales congruentes corresponden arcos congruentes, y podemos decir que BF es congruente con BE. Perfecto. El que lo hizo por isósceles también podía decir que estos dos angulitos eran congruentes porque al ser altura era la bisectriz del ángulo. Entonces también podemos decir que esos ángulos son congruentes. Excelente. El que no se dio cuenta de usar la propiedad que teníamos, podía haber hecho lo que había hecho Euge antes, de trazar estas dos cuerdas y llegar a que las cuerdas, comparando los triángulos o lo que quieran, que las dos cuerdas son congruentes y por lo tanto los arcos son congruentes. Pero sale más directo por el sector angular porque es por definición, sale directito, más completo. ¿Sí? Bien. Estoy esperando las dudas. Si yo ahora, que soy mala, les pido que me demuestren estos arcos. ¿Se puede? Sí. ¿Cómo? Porque BA es mediatriz de F. ¿Es mediatriz de qué? EF. ¿Y? F. Está bien. BA es mediatriz de EF, perfecto. ¿Y eso me dice que estos dos arcos son congruentes? No alcanza. No alcanza, me dice. Sí, porque las cuerdas van a ser congruentes. Diciéndole a Si yo Ana, en vez de, si dibujo el triángulo, pero con el vértice A, Ah, ya te entendí. Mirá dónde fue parar. Lo que dice Eugenia es que como esto es mediatriz, estas dos cuerdas
van a ser Ah, mira. congruentes. Ah, mira, siempre hay una visión más, ¿no? Perfecto, estas dos cuerdas van a ser congruentes, y a cuerdas congruentes corresponden arcos congruentes. Bien. Me gustó, una nueva. Siempre hay otra más. También puedo decir que tengo la semicircunferencia y le resto arcos congruentes a dos semicircunferencias, voy a tener arcos congruentes. O también lo puedo hacer por ángulos. ¿Por sectores angulares? ¿Sí? Porque miren, si yo sé que como esto es diámetro, el sector BOA es dos rectos. Entonces, si a dos rectos, y acá también a dos rectos, le resto estos angulitos rojos, me quedan los verdes. Y a sectores angulares congruentes corresponden a arcos congruentes. También podría ser. Sí, yo había pensado de esa forma. De esta forma. Sí, sí. Bien, pero ampliamos los conocimientos con María Eugenia acá que tiene... Y está buenísimo. Está bueno que surjan varias cosas, por eso me gusta que ustedes participen en todas las ideas. Y está bueno también si no hay una idea que corresponda, porque la podemos, tenemos que entender por qué descartarla. Porque si no, si ustedes piensan algo y yo les digo que no está bien, y siempre se queda en la duda del por qué. Lo importante de esto es poder descartar lo que no corresponde y por qué. O porque no use la tesis, como hoy dijo Mateo, no use la hipótesis, la había usado sin darse cuenta a partir del arco, ¿estamos? Entonces todas esas cosas las podemos ir armando todos, que es lo importante, que entre todos podamos armar todo. ¿Sí? Por eso está bueno que todos participen. Yo sé que los tiempos no son los mismos para todos, pero bueno. Y me gustaría que si yo me apuro demasiado, alguien me diga, espere, profe, que estoy pensando, me encantaría. No me parece mal, me parece excelente. Bueno. ¿Terminaron de copiar? Estoy compartiendo un... Siempre me equivoco con esto. ¿Estoy compartiendo un GeoGebra en blanco? No, estamos viendo la circunferencia. No es lo mío esto. ¿Ahora sí? Porque Ahora sí. el problema es cuando pongo o archivo nuevo o nueva ventana. Y bueno, ¿qué va a hacer? Me parece que nos va a tener que acostumbrar a esto, porque según el otro profesor no va a haber clases presenciales, nos vamos a ver en el final nomás. ¿Nos veremos en el final? Bueno, a larga distancia, si no hacerlo, no sé cómo. Yo sé que en la UBA están tomando parciales y finales así por Zoom, pero En la UTN también. bastante jorobados en el sentido que como para saber que no hay nadie soplando alrededor, haces vos, viste, pregunta, repregunta, para saber si uno sabe. No lo digo mal, pero digo, están haciéndolo así. Y está bien que lo hagan así. ¿No? Están tomando por internet, no presencial. En la UTN también, porque aparte son cuatrimestrales, chicas, las materias, entonces tienen que cerrar, darle un cierre. Y es mucho más complicado así, pero bueno, no sé. Se verá cómo se hace.
Bueno, volvamos a lo que le rompió la cabeza a esta chica, que me parece que no vino. Se quedó con la cabeza. No, no está, ¿no? Estallada. ¿Eh? Quedó estallada. Ya. Bueno. Veamos. Habíamos dicho el otro día que por donde anduviese le vamos a poner un valor, dijimos, le vamos a poner el valor del ángulo, que si no, no me van a creer. ¿Sí? A ver si puedo hacer 30. Bueno, ahí, más o menos. Bien. Si yo lo hago caminar a este pobre jugador por cualquier parte, tenía la misma amplitud de ángulo para poder patear. Pero ¿dónde lo estoy haciendo caminar? Dentro Dentro de la circunferencia. En realidad, miren, si yo lo hice pasar para acá, ops, me cambió el ángulo, ¿eh? Entonces no dentro de la circunferencia, sino dentro de un arco de circunferencia, ¿sí? El arco que tiene por extremos el A y el B, y le vamos a poner un puntito acá para nombrarlo con 3 letras al arco, ¿sí? Entonces, este angulito que se formó acá, que tiene la persona, digamos, está caminando por este arco de circunferencia, este sería el vértice del ángulo. Entonces vamos a tratar de armar la definición, que está incompleta en el apunte, y a este ángulo lo llamamos ángulo inscripto en un arco de circunferencia. Ahí vimos la diferencia, no es en una circunferencia, sino en un arco. Un arco va a tener 2 extremos siempre. ¿Sí? Entonces, a este ángulo lo llamamos ángulo inscripto en un arco de circunferencia. Dado un arco de circunferencia cualquiera, un ángulo está inscripto en él, es aquel que tiene por vértice Cualquier punto del arco. cualquier punto del arco. Perfecto. ¿Y sus lados? No podemos decir. A ver, vuelvo al dibujito, perdón. Y sus lados corresponden. ¿Por dónde pasan? Vamos a decir pasan, más fácil. Los diámetros. No dije nada. No, pasan por el punto dado y los extremos de la cuerda. Bien. Ya que estamos, perfecto, pero ya que estamos hablando de arco, ya va. Un minuto. Del arco. Esperen un minuto. Ahí está. No tengo cuerda. Tiene vértice en uno de los puntos, en un punto cualquiera del arco, y sus lados pasan por los extremos del arco. Estos van a ser los extremos del arco. ¿Estamos? Y vamos a decir así, el ángulo ACB está inscrito en el arco ACB. Espera. Sí, copien tranquilos. Quedan 3 minutos igual, ¿eh? Se ve.
a cuando el ángulo está formado por así, los extremos del ángulo. El ángulo pasa por los extremos del arco. Del ¿sí? arco se dice que es inscripto. Está inscripto en el arco. Sí. Ahora yo voy a preguntar. Tendría que armar un sector angular. ¿Cuál sería el sector angular central? El que tiene vértice. O, A, B. No, A o B. Siempre el vértice en el medio, ¿sí? Bien. Sí, me equivoqué. No hay problema. Entonces, acá vamos a como contradecir un poco la definición, porque el arco que yo voy a usar para este sector angular no es el que define el sector angular, sino el que lo incluye. Hasta ahora definíamos como el arco correspondiente a este sector angular de acá, que estaba dentro del ángulo. Ahora vamos a decir que este sector angular central corresponde a este ángulo inscripto, para poder definir las propiedades. No es el que está dentro del arco y no que incluye al arco. Estamos usando el otro arco. ¿Sí? Bien. Y va a haber una propiedad que, por falta de tiempo, la vamos a demostrar la clase que viene. Vamos a decir que el ángulo AOB, que el ángulo AOB es el sector central correspondiente al ángulo inscripto ACB. Igual esto lo repito toda la clase que viene, no se preocupen. Pero intuitivamente, ¿habrá alguna relación entre el ángulo inscripto y el ángulo central? Sí, el central va a ser el doble del inscripto. Bien. Y eso lo vamos a demostrar caso por caso la clase que viene. Así no les quemo la cabeza todo el mismo día. No se estalla todo. ¿Eh? Ya todo. Sale fuego. Bueno, nos vemos. ¿Hoy qué es? Viernes. No sé ni dónde vivo. Nos Pasó vemos el rápido la miércoles. semana. Pasó rápido, sí. Nos vemos el... ¿Cómo se llama? Nos vemos el miércoles de la semana que viene. Que tengan muy buen fin de semana. Descansen. No les mando tarea, para que piensen todo lo que estuvimos haciendo. Bueno, genial.